Capítulo 20. Nob, parte 2. Tomé mis cosas y a los gemelos para volver también a la casa. El trayecto fue silencioso. Solo escuchaba a Nob parloteando cosas que no me importaban. Cuando llegamos, Frin corrió escaleras arriba con Lea. Lea vendrá conmigo al restaurante, me informó mientras le daba un beso a los gemelos, quienes estaban en la tina tomando un baño que yo les había preparado. Frin, por favor. Necesito espacio, Beck, y esto me hace bien. Se inclinó y besó mis labios, pero te amo. Después del baño, los gemelos quedaron dormidos y eso me parecía fantástico. Poder descansar de ellos era un placer que no disfrutaba fácilmente. Lian estaba en la sala jugando videojuegos y yo fui a la cocina. Abrí la ventana que daba hacia mis terrenos. El fresco aroma del verano me impactó junto con aquella brisa suave. Sonreí mientras le daba un sorbo a mi café. Era hermoso ver mis terrenos tan bien cuidados y saber que la mujer que amo está conmigo. Lástima que hoy se hubiera ido molesta. Beck, giré los ojos al escuchar su voz. «Oye, lo siento», me dijo cuando lo vi. «Sé que arruiné tu día en familia». «¿Tú crees?» «Escucha, Beck, entiende. Estuve meses secuestrado, torturado, vendido, y solo pensaba en escapar para regresar con mi familia». Sentí una punzada de dolor en el pecho. Y cuando llego, resulta que lo que creí mi familia ya es familia de otra persona. ¿Qué esperabas? Que me esperaras, contestó. ¿Cuánto pasó? ¿1 año, quizá 2? Antes de que decidieras continuar. Lo siento si te lastimé, pero no lo sabía, no, y me enamoré. No puedo controlar eso. Dime, ¿la amas más de lo que alguna vez me amaste a mí? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo lo siento, dije, sintiéndome algo avergonzada, no por no amarlo, sino porque sentía que lo lastimaba. ¿Sabes? En esos días de cautiverio solo pensaba en ti, en mi hijo. Creí que sería un niño y eso me daba esperanza para seguir adelante. Escucha, Nob. Está bien, Beck, los entiendo. Se acercó a mí. Al menos entiéndeme cuando, a veces, me enoje. Solo quiero poder estar cerca de mi hija y volver a ser amigos. Puso sus manos alrededor de mis brazos con delicadeza. Por favor. No sé, tengo que hablar con Frin. Ella no te manda, Beck. No, no lo hace. Pero Lea cree que Frin es su madre y es algo delicado. Puedo ser el tío Nob, por el momento. Bueno, supongo, terminé cediendo. ¿Y sobre nosotros? Solo puede haber una amistad. Yo amo a Frin. Está bien. Sentí cómo me abrazaba y me tensé en sus brazos. No sé por qué, pero sentía que todo estaba mal. Dios, qué tonta fui. Finalmente me senté con él en la barra del desayuno y comenzamos a hablar. Era como volver en el tiempo, a esa época cuando estábamos en la preparatoria y él era tan cómico y atento conmigo. Comencé a sentirme a gusto de nuevo y toda esa tensión se desvanecía. Buenas noches. La voz fría de Frin nos trajo de vuelta a la realidad. Voy a dejar a Lea en su cama. Frin, me levanté para ir tras ella. No sé cómo no me di cuenta de cómo pasó el tiempo. Tranquila, yo puedo, me contestó de manera fría. Lo siento, se disculpó Nob nuevamente. No es tu culpa, tranquilo. Creo que lo mejor es que vayas a descansar. Sí. Buenas noches, Becky. Sentí como besó cerca de mis labios y me alejé. Nob, no confundas las cosas. Perdón, error de cálculo. Vi cómo dio la vuelta y salió por la puerta de la terraza. Cuando verifiqué que todo estuviera en orden, respiré profundo y caminé primero hacia la sala. Lian seguía allí, solo que ahora estaba dormido con un libro en la mano. Me acerqué a él y le saqué el libro. Cariño, acaricié sus rubios cabellos. Ya ve a tu cama. Mamá, se quejó volteándose.
No quiero. Amor, no puedes dormir aquí. Le besé la frente. Anda, sube. Perezosamente se levantó y, aún con los ojos cerrados, fue subiendo al segundo piso. Te amo. Y yo, ma, dijo, aún medio dormido. Terminé tomando una respiración profunda y subí también las escaleras. Estaba algo nerviosa porque sabía que Frin estaba molesta. Me asomé primero al cuarto de Lea, donde ya estaba cambiada y durmiendo plácidamente en su cama. Así que caminé hasta nuestra habitación. El sonido de la ducha me indicó dónde estaba. Frin, amor, dije entrando al baño, donde ella estaba en la ducha. Beck, estoy cansada. Escucha, no fue lo que piensas. Entonces, explícame. Se giró hacia mí, aún desnuda en la ducha. Solo hablamos. Él se disculpó y pidió tener contacto con Lea. No lo tendrá, no se acercará a mi hija. Frin, él tiene derecho. No le creo nada de sus excusas, Beck. No se le acercará. No puedes prohibírselo. Comenzaba a molestarme. Es mi hija. No eres su madre. Grité algo molesta. Inmediatamente me arrepentí al ver sus ojos inexpresivos. Dios, Frin era tan madre de Lea como yo. Frin cerró la ducha y comenzó a salir. Frin, lo siento, no quería decir eso. Yo sé que tú... Suficiente, tienes razón, Becky. Sus ojos tenían ese destello de enojo que no veía desde aquella vieja discusión por James. Yo no soy su madre. Cubrió su cuerpo con la toalla, dejando solo sus hombros y parte del pecho a la vista. Pero sabes, la amo como tal, y ella me ama a mí. Soy más su madre que si llevara mi sangre. Se había acercado a mí mientras me señalaba con su dedo índice. Lo sé, lo siento, pero ¿lo quieres? La vena en su sien comenzó a palpitar. Dime, ¿acaso todo volvió con él? ¿Cómo puedes pensar eso? Dije rápidamente. Eres mía. Después de decir esas palabras, se inclinó hacia mí y me besó desesperadamente, dejándome sin aliento. Sus manos en mi cadera me acercaron aún más y sentí su cuerpo junto al mío provocándome un suspiro involuntario. Eres mía, Becky, solo mía, susurró con firmeza. Sus labios se deslizaron por mi cuello y no pude contener un suspiro de emoción. La intensidad de sus gestos mezclaba un toque de enfado y pasión, lo que solo hacía que mi corazón latiera más rápido. Con un movimiento decidido, deslizó mis prendas y dejó una serie de besos por mi hombro y mi vientre, llenos de ternura y afecto. Su cercanía me hacía sentir mil cosas y sentía que mi piel se encendía con cada caricia. ¿Te gusta?, murmuró en mi oído con su voz baja y envolvente. Dime, ¿te gusta sentir este amor? Dios, sí, Frin. Le acaricié el cabello, llevándola más cerca de mí. No, cariño, dijo jugando cerca de mí. Dilo, que eres solo mía. Uno de sus dedos se paseaba tentadoramente por mi piel. Soy tuya, Frin, jamás he amado como te amo. Eres mía. Me acerqué a Frin, dejándome envolver por su calidez y seguridad. Sus manos recorrieron mi cintura y poco a poco nos dejamos llevar por la intensidad del momento. La cercanía entre nosotras aumentaba y sentía cómo nuestras respiraciones se acompasaban, llenando el ambiente de esa conexión profunda que solo compartíamos nosotras. En sus ojos veía una mezcla de deseo y cariño, y sus palabras susurradas me hicieron sonreír. Oh, Beck, estar contigo es todo lo que necesito. Me sostuvo firmemente como si nunca quisiera soltarme, y me guió con ternura hacia la cama, donde nos dejamos llevar por la intensidad de nuestros sentimientos. Cada gesto y cada susurro fortalecía el lazo que compartíamos, haciéndome sentir en casa y completamente amada. A medida que el momento avanzaba, la pasión se entrelazó con dulzura y entrega, y el mundo exterior se desvanecía.
El tiempo parecía detenerse mientras nos movíamos en perfecta armonía, y sentí que en sus brazos era exactamente donde quería pasar el resto de mi vida. Finalmente, mientras sus caricias se volvían más pausadas y nuestras respiraciones comenzaban a calmarse, Frin me susurró al oído: «Eres mía, Becky, siempre». Nos quedamos así, abrazadas y en silencio, disfrutando de la tranquilidad de nuestro amor compartido. «Soy solo tuya», dije finalmente, con una sonrisa en mis labios. «Lo siento», me dijo después de un rato. Ambas seguíamos despiertas. Ahora yo estaba sobre su pecho mientras su mano derecha acariciaba mi espalda y la izquierda reposaba en mi vientre. Fui muy tosca. No, estuvo bien. ¿Te gustó, eh? Pude ver esa sonrisa pícara en su rostro. Todo contigo me gusta, le contesté. ¿No te hice daño? No, en serio. Inhalé su agradable fragancia de recién bañada, mezclada con el aroma de nuestra intimidad. Yo lo siento. ¿Por qué? Por lo que dije sobre Lea. Tú eres su madre, más que nadie. Sé que, ya sabes, no lleva mi sangre, pero la amo como tal. Lo sé, y fui una tonta. ¿Recuerdas cuando aquellos hombres entraron hace tiempo? Sí, te dije que eras una ingenua, y la verdad, Beck, lo sigo pensando. Confías en Nob. No tengo por qué no hacerlo, Frin. Espero que tengas razón y que yo solo esté siendo paranoica. Dale la oportunidad. No le dirá a Lea que es su padre, pero al menos permítele acercarse. Solo si Lea quiere, me dijo finalmente. Bien, besé su pecho descubierto. Eres genial, amor. Ya lo sé. No hablo de intimidad, dije, entendiendo su sonrisa tonta que igual me enamora. Pero en eso también soy genial. Sí, también en eso. Sentí cómo nuestro bebé se movía. ¿Ves? Hasta ella lo cree. Y, si es él, es ella, lo sé. Será otra princesa más. Sonreí como tonta al sentir el amor de Frin. Finalmente me quedé dormida entre los brazos de mi morena, quien no podía ofrecerme mejor refugio en el mundo. Cuando llegó la mañana, no volví a ver a Nob. Todos desayunamos para empezar un nuevo día. Los niños se quedarían en casa de sus abuelos, quienes estaban de vacaciones de verano en el pueblo, mientras Frin y yo íbamos al trabajo. ¡Ey, guapa! Jim, como siempre, no podía faltar. ¿Y mis sobrinos? Se quedaron con sus abuelos, tenían un día de piscina. Le contesté, tomando mi taza de té helado, perfecta para el clima caluroso. Ahora sí, ex. Dejó la frase a medias mientras se acercaba a mí. ¿Qué demonios es eso? Con un dedo tocó un punto doloroso en mi cuello. Parece que alguien anoche se pasó de salvaje. Cállate, ya estamos casadas. Igual lo hacía antes de estar casada. Además, siempre tuve razón con lo de salvaje. Eres una pervertida, Jim Lucknam. Sonreí maliciosamente y ardida. Seguro Fart es un aburrido. Te sorprenderías, querida. Aunque parezca serio, en ese momento es otro. Suficiente información, le dije. Bueno, explícame qué rayos hace Nob en el pueblo. Regresó, contesté. Me contó todo lo que sucedió. Entonces dime qué excusa te inventó ese tipo. Estuve un rato sentada contándole todo lo que él me había dicho. La exclamación constante de Jim era de imbécil. Ni su abuela se la cree. Debió desaparecer. Creo que, como Frin, ella tampoco confía en su palabra. ¿Entonces le creíste?, me preguntó. ¿Por qué no? No hay razones para no creerle, le respondí tranquila. No sé, Beck. ¿Sabes cómo son los rumores en el pueblo? Ayer se decía que lo vieron cayendo, y no de ebrio. Dicen que por otras cosas. ¿Otras cosas?, pregunté, algo confundida. Drogas, Becky. No creo que... Míralo, se ve más delgado.
su piel y esas marcas. Él contó que fue torturado y que lo drogaban. Bueno, con más razón pudo haber creado un hábito. Ten cuidado, Becky. De acuerdo, lo tendré. La tarde fue más tranquila. Claro, no podía faltar mi visita al restaurante de mi esposa para disfrutar de su deliciosa comida. Pero más que nada, anhelaba una buena ración de sus mimos y cariños. Para mi mala suerte, los días comenzaron a pasar y, con cada uno, los problemas con Nob se hacían más grandes. Lea no quería verlo ni en los terrenos, y eso generaba más conflictos, ya que Frin quería que se fuera, pero yo no tenía el corazón para hacerlo. «Rayos, Becky, mira a ese vago, no hace nada», me gritó Frin con sus ojos marrones llenos de enojo. «Le tengo que ayudar. No le debes nada, sácalo de aquí». «Frin, entiende, no puedo. Que busque otro trabajo. Hay de sobra en el pueblo. Aquí no hace nada». «Se queda aquí, es mi casa», sentencié con firmeza. «Pues que se quede en tu maldita casa. Yo me largo». Comenzó a subir las escaleras de 2 en 2 y sus fuertes pisadas resonaban por toda la casa. Llevé mis manos a la cabeza, frustrada por el cambio en la conversación. Todo había comenzado hablando sobre los cultivos y lo bien que Timmy, el hijo de los McGregor, estaba trabajando. Fue entonces cuando salió el tema de que jamás se veía a Nob por los cultivos y, sin embargo, cada 3 días exigía su pago. «Frin, Frin, ¿a dónde crees que vas?». Detuve mis gritos al ver a Lea y a los gemelos asomados, observando la discusión. «Me largo de tu casa, porque no voy a soportar a ese tipo ni un segundo más. Es que no entiendes que no puedo echarlo. No tiene nada. Es el padre de Lea». «¿Qué demonios? Ni qué nada. Él no se le acerca y Lea no lo quiere». «Maldita sea, Frin, no lo sacaré». «¿Lo escoges a él porque te lo hace mejor?». Mi mano fue directo a su mejilla. No sé qué ardía más, si mi mano por el golpe o las lágrimas en mi garganta. «Sí, mejor lárgate». «Te estás equivocando, Becky, y espero que no pase nada malo». «Mamá, no», gritó Lea, aferrándose a las piernas de Frin cuando intentaba salir con una bolsa en la mano. «Me voy contigo». «No, amor, quédate con tu mami», le dijo Frin mientras se arrodillaba frente a ella. «Tú eres mi mamá, me voy contigo». La mirada de resentimiento que me lanzó mi hija me congeló el corazón. «Toma tu bolsa, Lea». Frin, intenté advertirle que no se iría con ella, aunque poco convencida. «No hay nada que hablar, Becky. Es mi hija y se va conmigo». «Mami, vamos». Para mi sorpresa, Amaya traía arrastrando su mochila de viaje. Siempre teníamos una mochila lista para nuestros viajes esporádicos a Manhattan. «¿También vienes?», preguntó Frin al ver a los gemelos, ya que Axel también arrastraba su mochila de Spider-Man. Sí, algo debía estar haciendo mal cuando Amaya decidía irse con Frin y no conmigo. «¿Me vas a dejar, amor?», pregunté a Amaya, quien rápidamente asintió con la cabeza y se abrazó a Frin. «Bien, llévalos», dije de mala gana. Sentía que todo se me escapaba de las manos en cuestión de segundos. «Lian», llamó Frin. «Yo me quedo con mamá», dijo el chico con los ojos rojos. Parecía que había estado llorando. «Bien». Se acercó a él y le dijo algo, a lo cual él asintió, y luego salió con los demás niños. Caminé tras ellos, viendo cómo subía a cada uno dentro de su auto. «Frin», sentí que la voz casi se me quebraba. «Solo necesito tiempo y creo que tú también, para poner en perspectiva las cosas», me dijo desde la puerta del auto. «Llámame si necesitas algo». «¿Irás a Manhattan?». «Sí, pero mis padres están aquí». Sentí que me dio una última mirada de despedida.
Mis piernas querían correr tras ella y mi corazón también, pero mi mente y mi orgullo me dejaron allí parada, con el alma destrozada. Entré en la casa y me dejé caer sobre mi cama. Lian se acostó a mi lado, acariciando mi cabello tratando de consolarme. «Lamento que escucharas la pelea», dije entre hipos. «Está bien, no fue tan fuerte». Guardó silencio y mi corazón dolió aún más al imaginar que Lian recordaba las peleas de sus madres. «Tengo miedo». «No lo tengas, nada va a pasar». «Es que me da miedo». «¿Qué cosa, Lian?» La última vez que mi mami peleó así, pocos días después, murió mi mamá Song. «No quiero que nada te pase», me confesó el rubio. «No me pasará nada, estaremos bien». Besé sus cabellos y ambos quedamos dormidos. Me desperté por un fuerte ruido en el piso inferior, objetos rompiéndose y golpes contra la madera. Mi corazón comenzó a latir fuertemente en el pecho. Algo no estaba bien. Instintivamente llevé mis manos a mi vientre y luego miré a Lian, que empezaba a frotarse los ojos perezosamente. Algo se rompió con un fuerte estruendo en el piso de abajo y me asusté. Frin. Necesitaba a Frin. «Mamá». Lian se había despertado con el último ruido. «Espera, cariño». Tomé mi teléfono y comencé a marcar a Frin, pero su llamada iba directo al buzón de voz. Seguramente estaba en un área con poca señal. «Frin, amor. Por favor, regresa. Algo no está bien. Creo que alguien entró a la casa». Fue el corto mensaje que le dejé. «Espera aquí, Lian, ya regreso». «No, no te vayas». «Tranquilo, ya regreso». Salí lentamente de la recámara y comencé a bajar las escaleras. Pensé en la vez que aquellos hombres entraron y si esto era lo mismo. Sentí algo de alivio cuando vi que solo era Nob. ¡Qué enorme error! Platos y vasijas estaban rotas en el suelo. «¿Qué diablos haces?», casi le grité. Él se giró y entonces sí me asusté. Sus ojos estaban desorbitados y sus pupilas dilatadas. «Becky, ¿dónde está tu marida o marido, o esposa o esposo? No sé, es raro». «Ella salió, ya vendrá». «No es cierto, la vieron irse. Ahora sí estás solo para mí». «Lárgate». Lian había bajado con un bate en las manos. «Sal de aquí». Nob levantó los brazos y, tambaleándose, salió de la casa. «Lian, sube y toma tus cosas, nos vamos». Sentía miedo, Dios, sí lo sentía. Algo no estaba bien y lo sabía, claro que sí. ¿Cómo pude dudar de Frin? ¿Cómo pude dudar de ti, amor? Subí a mi cuarto para tomar mis cosas e irme, pero esa presión en el pecho me hizo detenerme y escribir esto. No sé por qué, creo que puede ser la última vez que lo haga, y si algo llegase a sucederme, solo necesitaba dejar algo escrito, algo plasmado para ti, amor, para que conozcas un poco mejor lo que pasó, para que sepas por mí lo que sentí y lo que sucedía. Nunca viste esto porque siempre lo escribía cuando no me veías. Ahora solo rezo porque lo encuentres y sepas cuánto lo lamento. Tenías razón. Lo siento tanto, Frin. Te amo. Y si algo me pasa, sé que cuidarás mejor que nadie de nuestros hijos. Te amo, Frin, y lo siento. Ahora creo que debería salir antes de que algo ocurra. Espero que leas esto algún día, no porque Nob me haya hecho algo, sino porque algún día, cuando sea mayor, decida entregártelo. Te amo, Frin. Te amo a ti, a Lea, a Amaya, a Axel y a Lian. Los amo. Los veré pronto. Lancé el cuaderno con todas mis fuerzas contra la puerta y cayó al suelo con un ruido sordo. Llevé mis manos a la cabeza y negué repetidamente. Esto era una pesadilla. Esto debía ser un mal sueño. Necesitaba que alguien me despertara, que alguien me liberara de este infierno. Mis ojos se fijaron en la cama a mi lado
buscando una señal de Becky, algo que me dijera que estaba bien, que estaba despierta, pero no. Ha pasado un mes desde que está en esta maldita cama de hospital. ¿Por qué me fui? Jamás debí irme y ahora solo tengo este maldito diario con sus memorias hasta el último momento. Esto debe ser un mal sueño.